En la última edición de The Economist hay un artículo en que habla de una población pequeña, costera de un país, en donde la gente se ha impuesto un auto de queda. Cada día no salen después de a las calles después de las 6 de la tarde, en donde los buitres sobrevuelan el territorio, en donde hay un hedor insoportable y en donde hay un anuncio que dice que la pena por arrojar basura es de $900. Sin embargo, dice The Economist, lo que menos le preocupa a la gente es arrojar basura. El hedor no viene de la basura, el hedor viene de la acumulación de cadáveres mutilados, esparcidos, que han convertido en un reino de terror a quienes habitan en ese territorio. Lamentablemente, ese pueblo descrito en ese artículo queda en mi país, el Ecuador. Y el título de ese artículo es Un viaje por el más nuevo narcoestado en el mundo. El Ecuador no es un narcoestado. El artículo describe muy bien la situación, pero yo difiero totalmente con el título, porque encuentro 4 comportamientos diferentes de gobiernos. Países con gobiernos que combaten al narcotráfico. Países en donde quienes están en el gobierno prefieren mirar hacia otro lado. Países en donde el narcotráfico ha logrado de alguna manera infiltrarse en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial y en todos los estamentos de la sociedad. Y el cuarto es donde el crimen organizado se ha tomado el gobierno. El crimen organizado ya no quiere funcionarios públicos útiles, se convierten en funcionarios públicos. Ese es un narcoestado. Y en mi país el gobierno y todos los últimos gobiernos han estado luchando contra eso, para evitar que el país se convierta en un narcoestado. Ahora bien, me voy a centrar en el tema de la cocaína. Se habla de más de 300 millones de usuarios. Se habla de un negocio anual que sobrepasa los 240.000 millones de dólares, que significa un monto más grande que el Producto Interno Bruto de casi todos los países de América Latina, excepto los más grandes. Se habla de que el 90% de la producción de coca en el mundo se da entre Colombia, Perú y Bolivia. 65% Colombia, el número más alto. El problema primero del Ecuador es su localización. Estamos junto a los productores de coca. Ecuador no produce coca, no refina coca, no almacena coca, pero se convirtió en el sitio ideal para exportar la coca, por circunstancias que voy a comentar. Durante muchos años, el eslabón importante más grande de la economía ecuatoriana fue la producción y exportación de banana. Es la fruta más consumida en el mundo. Uno de cada 3 bananos consumidos en el mundo proviene del Ecuador. Es una producción distribuida en 6.000 productores, a diferencia de, por ejemplo, bananeras grandes en Centroamérica. No son grandes compañías, son muchísimos productores pequeños que viven de eso. El banano llega a todas partes del mundo y se ha convertido el container en el barco frigorífico que lleva el banano a sus destinos en uno de los mejores mecanismos para sacar coca del país. Lamentablemente, a lo que fue nuestro eje de producción más importante, se lo ha contaminado totalmente. ¿Qué fue lo que ocurrió para que llegáramos a la situación actual? Primero,
había una especie de distribución internacional del trabajo. Colombia producía coca, refinaba coca, almacenaba coca. La coca se transportaba al Ecuador y del Ecuador se exportaba. ¿Cuál es la estrategia para combatir eso? Atacar en el lado de la oferta, es decir, eliminar cultivos, grandes planes de reconversión hacia otro tipo de actividades agrícolas, con todo el problema de que ninguna va a rendir económicamente lo que rinde el cultivo de coca. Segundo, destruir laboratorios de refinamiento. Tercero, capturar la coca almacenada y quemarla o destruirla. Eso en la fuente de Colombia. Y luego, en el caso de Ecuador, teníamos que controlar el transporte y teníamos que controlar la salida. Hay una base aérea en Ecuador, en la ciudad de Manta, muy cerca de este pueblo que describí al empezar. Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, siempre ha sido así. Y el gobierno norteamericano me pidió permiso para usar esa base para arrancar de ahí los vuelos que iban a supervisar el Océano Pacífico, la ruta de salida de la droga. Negociamos ese convenio. El gobierno americano tenía que informarnos qué aviones venían, aviones muy sofisticados que el Ecuador jamás habría tenido por su costo, qué tripulaciones venían, cuántos días iban a permanecer, cuál era su ruta de supervisión. En cada avión tenía que subir personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana e iban a hacer una inversión de 80, 100 millones de dólares en hoteles, restaurantes, adecuar la pista, etc. En un momento en que el niño nos había destrozado esa zona del país y el Ecuador no tenía $1 de ingreso. Entonces firmamos el convenio por un año. Al cabo del año ya no podía firmarlo el presidente, fue al Congreso, lo autorizó el Congreso por 10 años. Mientras eso funcionaba, entró nuestro vecino Colombia en el famoso Plan Colombia que firmó el presidente Pastrana con el gobierno de Estados Unidos. Y como producto del Plan Colombia, un control estrictísimo de la cocaína, obviamente empezó a expulsar a la gente hacia la frontera sur, que es la nuestra. Segundo, se produjo el famoso conflicto del cartel de Sinaloa en México. Y la lucha interna fue tan fuerte que desestabilizó el sistema de producción y distribución del rock. En esas circunstancias, ganó las elecciones en mi país el presidente Rafael Correa. Y Correa tuvo 3 conceptos muy claros sobre este tema que los repitió constantemente. Uno, el problema de la droga es un problema de los consumidores, es un problema de los Estados Unidos. Consta en las actas del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Por qué tenemos nosotros que preocuparnos de un problema que le corresponde a otro país? Segundo, hay una hermandad indiscutible entre los seres humanos y por lo tanto debería haber una ciudadanía universal. Como consecuencia de ese concepto, quitó el requisito de tener una visa para entrar al Ecuador. Podía entrar quien quisiera sin ningún requisito y además ningún papel, ningún certificado de Interpol, nada de los controles que había antes. Tercero, expulsó a la DEA del Ecuador. Cuarto, en el caso de la base de Manta, caducó los 10 años, no lo renovó en nombre de la soberanía, otro concepto. No era una base norteamericana, jamás fue una base norteamericana, siempre fue ecuatoriana, con permiso para que aterrizaran los aviones norteamericanos. Y porque si uno firma como gobiernos tantos tratados internacionales de cooperación, hay que ponerlos en práctica. Lo que decía el presidente Lacalle esta mañana en la sesión inaugural, hay que hacerlos aterrizar. No vamos a echarle loas a la cooperación internacional y cuando aparece un problema como el calentamiento global, como las epidemias de ébola o de COVID después, o como el narcotráfico, no hacemos nada. Entonces, por último, si creía en la soberanía, que saque la base, que impida que los aviones aterricen, pero ponga algo a cambio. No puso nada. Y estos aviones que detectaban avionetas, que detectaban lanchas rápidas que llevaban la coca,
con un GPS la tiraban en el mar, luego venía una embarcación más grande y simplemente la recogían. Empezaron a hacer de las suyas. Y lamentablemente en esa ruta, uno de los tesoros del mundo, que son las Islas Galápagos, también se convirtió en una especie de estación para cargar combustible, etc. Bien, luego vinieron dos eventos internacionales. La firma de la paz en Colombia, entre las FARC y el gobierno, celebrada por todos, y que como consecuencia expulsó a los disidentes de las FARC y a múltiples grupos hacia la frontera sur. El dato de The Economist es que estamos produciendo coca en Colombia mucho más que nunca antes, y que la mitad de esa coca está a 10 millas de la frontera con el Ecuador. Es decir, atrajimos el problema cerca de nosotros. Y por último, el tema del COVID. Déjenme darles solo un segundo sobre el impacto del COVID en el tema de la cocaína, y analícenlo desde el punto de vista del marketing. Siguieron produciendo coca, pero no podían venderla, y entonces vino la acumulación de inventarios. Hasta que pasó la pandemia, tuvieron que colocar los inventarios, cambiaron los canales de distribución, se multiplicaron las personas que vendían, a quienes empezaron a pagarles parte de su salario, o de su, no era salario, de su ingreso en la propia cocaína. Al mismo tiempo, Correa había incrementado el porcentaje en gramos que podía tener una persona en coca en su poder, diciendo que eso no era tráfico sino autoconsumo. Y todo esto se fue sumando, y entonces se produjo un incidente internacional que muchos de ustedes recordarán, cuando aviones de la Fuerza Aérea Colombiana bombardearon un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Sin duda fue una agresión internacional que no se puede explicar. El único argumento en contra fue: ahí había una agresión internacional anterior. No era un campamento de las FARC de una noche, no es que acamparon ahí, estaban totalmente instaladas por meses. Capturaron la computadora del segundo líder más importante de las FARC y encontraron ahí las comunicaciones con el gobierno ecuatoriano, con ministros del gobierno de Correa, financiamiento para la campaña de Correa, terrible. Entonces, ese es el nivel de colaboración al que llegaron a poner puestos de cedulación ecuatoriana para dar el carnet de identidad a guerrilleros colombianos, a narcotraficantes, les daban nacionalidad ecuatoriana. Bien, consecuencias. Esto fue creciendo, vinieron todas las mafias del Ecuador, se asentaron en nuestro país, vinieron de Albania, los carteles mexicanos, todo el que quiso entrar porque no había visa. Y empezaron las luchas entre ellos, trasladadas a nuestro país, en nuestro país, que tenía cero experiencia para defenderse. Nunca habíamos tenido eso antes. Y empezaron a infiltrar, como hacen en todas partes. Se meten en Congreso, se meten con amigos en el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, la policía hacía su trabajo, aunque también estaba infiltrada la policía, infiltradas las Fuerzas Armadas, capturaban a narcotraficantes, Poder Judicial los liberaba al día siguiente, era un carrusel y no se podía conseguir ninguna sanción importante. En este plan de la Hermandad Universal de Correa, se hizo amigos de ellos, eran chicos extraviados, se tomaban fotos, los puso en las listas de su partido, los hizo elegir al Congreso, puso en su gobierno guerrilleros que habían sido condenados por actos de guerrilla antes. Es decir, destrozó totalmente la institucionalidad ecuatoriana. Y empezaron a trabajar desde las prisiones, como en las calles. El enfrentamiento era muy grande, estaban más seguros en una celda de prisión, protegidos, que en las calles, y desde ahí dirigían toda la operación. Y ustedes habrán visto que en los últimos par de años empiezan a haber matanzas en prisiones. En un solo día mataron 100 personas, entre ellos el pabellón 1 es de este grupo, el pabellón 2 es del grupo contrario, invadían el otro batallón, se mataban, se mutilaban, terminaron jugando fútbol con la cabeza de uno de los decapitados, a ese nivel de crueldad. O sea, las dos Cs del narcotráfico son crueldad y corrupción, siempre. Bien, este rato ya están trabajando a nivel de niños.
porque si se captura a un niño, no puede ser juzgado porque no tiene la edad para ser responsable por sus actos. Al niño le dan, niños muy pobres, le dan una casa, le dan un arma, le dan coca para que la guarde, le pagan por guardarla, le pagan por transportarla, le pagan por conseguir algunos otros miembros que se sumen, le pagan por eliminar a algunos miembros rivales. Y entonces la niñez, nosotros que hablamos de educación, imagínense la niñez a lo que está expuesta ahora. Bien, Latinoamérica tiene el 8% de la población mundial y tiene el 30% de los homicidios, Latinoamérica. Y una ciudad en el Ecuador es la capital mundial de homicidios en proporción al número de habitantes. Cuando Ecuador se llamaba Isla de Paz en las Américas, porque habiendo estado entre Colombia y Perú, nunca tuvo guerrilla, nunca tuvo problemas. En eso estamos. ¿Qué viene al futuro? Con esto cierro. Permítanme que escoja entre dos títulos de Gabriel García Márquez. Queremos publicar lo que viene con el título de Crónica de una muerte anunciada, más de lo mismo, o queremos publicarlo con el final de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, donde al final se mata a este monstruo que es la abuela desalmada. Por supuesto que preferimos lo segundo, pero no es un monstruo con una cabeza. El narcotráfico es una hidra, es una gorgona. Usted corta una cabeza y aparecen dos más, lo queda mirando un narcotraficante a alguien y lo paraliza, plata o plomo, así controlan a todo el mundo. ¿Y qué vamos a hacer en adelante? Decía el orador que empezó en la mañana, José, que no puede haber un Paraguay diferente con paraguayos indiferentes. Apliquemos eso a la droga y a América Latina. No puede haber una América Latina diferente con latinoamericanos indiferentes. Y no he topado la crisis actual, la crisis del fentanilo, porque un sobrecito de este tamaño que tiene una dosis para matar a 5 personas por sobredosis se vende este rato por $2, de tal manera que el gran argumento de que a lo mejor legalizando la droga quitamos el negocio porque ya no hay utilidad, el fentanilo lo ha desplazado como concepto, porque por $2 se sigue consumiendo, es 50 veces más fuerte que la heroína, 100 veces más fuerte que la morfina, y no tienen idea de qué hay que hacer realmente para impedirlo. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien.